Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta serie para aprender a improvisar con todos los modos desde La para principiantes o intermedios. Hoy te voy a enseñar a improvisar concretamente con el modo La frigio. Bueno, pues eso, el modo frigio, ese que suena a españolito, que lo tocas y te dan ganas de decir ¡ole! Pues eso, ya verás qué bien te lo pasas. Así que afina esa guitarra porque nos vamos a improvisar juntitos. ¿Te gusta la idea? Pues venga, dale a like y empezamos. Ya, venga, vamos al mástil. Pero espera, un momentito. Que sepas que esto lo puedes hacer con cualquier guitarra. Da igual si utilizas clásica, acústica o eléctrica, da igual. Venga, ahora sí, vamos para el mástil. Bueno, antes que nada vamos a aprender la digitación de hoy. Venga, vamos muy despacito. Tócala conmigo. Empezamos cuerda 6, traste 5, esta es la nota La. Y ahora vamos con el dedo 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1. Desplazamos el 1 2 trastes a la derecha, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4. Y descendente, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 1. Desplazamos el dedo 1, 2 trastes hacia la izquierda, 4, 3, 1, 4, 2 y 1. ¡Ole! Pues eso es La frigio. Fíjate que las pelotitas azules son nuestra nota principal. La tenemos aquí, aquí y aquí. Cada una de estas notas es La, nuestra nota de reposo. Y nuestras melodías van a tender a terminar o a reposar en esa nota. ¿Ves? La. La. Y luego la pelotita rosa es la nota característica de este modo. En este caso, para el modo frigio, es la nota número 2. 1 y 2. Esa nota de ahí. Esa es la nota que hace que si insistes mucho por ahí te suene a frigio, porque esta nota número 2 es la que distingue al modo frigio del modo eólico. Por tanto, hay que insistir mucho por esta nota. Y en la siguiente octava sería esta, nota número 1 y nota número 2. Por cierto, este modelo que te he enseñado, que hace así, eso solo es una manera de hacer el modo frigio, pero en realidad hay muchas más. Y en mi curso de modos las enseño todas. Bueno, sigamos adelante. Bueno, yo sé que quieres improvisar ya, pero tranqui, quieto para, hombre, calma. Antes de improvisar tenemos que ser capaces de tocar la escala a tempo sobre una pista instrumental. Así que vamos a practicarla en blancas, negras y corcheas. Mira, vamos a hacer exactamente esto. Atento. Primero tocaremos la escala en blancas de manera ascendente. Empezaríamos, cada nota dura 2 tiempos, entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2... ¿Vale? Y así continuamos en blancas toda la escala y cuando lleguemos a la última nota reposamos 4 tiempos, el doble, para reposar. 1, 2, 3, 4 y justo después volvemos a empezar en blancas, descendente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Y así hasta llegar a la última nota, que sería la primera otra vez. Justo después de reposar empezamos la escala, pero esta vez en negras, al doble de velocidad. 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Hacemos toda la escala y al llegar a la última aguantamos 2 tiempos, el doble, para reposar. 1, 2 y volvemos en negras. 1, 1, 1, 1, ¿vale? Llegamos otra vez aquí, reposamos y justo después hacemos corcheas al doble de velocidad. Ta, 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 ta. 1, ¿vale? Aguantamos 1 aquí, el doble de la corchea, y luego volvemos descendente. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Prepárate que ahora vamos con la música. Haz lo mismo que yo, vamos los dos juntitos. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres y negras. Un, dos. Y ahora corcheas y 1. Otra vez. ¡Ole! ¿Qué tal ha ido? Bueno, si no puedes con las corcheas, no te preocupes. Ya te saldrán, pero hay que practicar. Así que si necesitas más práctica, dale para atrás y repite el ejercicio varias veces hasta que te salga con fluidez. Venga, para atrás. Bueno, ahora sí que sí, vamos a improvisar y vamos a hacerlo con un ejercicio de pregunta-respuesta. Yo improvisaré en un bloque de 8 compases y luego tú improvisarás en otro bloque de 8 compases. Vamos a hacer 4 vueltas. En la primera, yo improvisaré en blancas y luego tú me contestarás en blancas. En la segunda haremos lo mismo pero en negras. Y en la tercera haremos lo mismo pero en corcheas. Y en la cuarta vuelta, para terminar, vamos a hacer una improvisación mezclando estas 3 figuras rítmicas. Es decir, podremos improvisar en blancas, negras y corcheas en la misma vuelta. Y en todos estos ejercicios, si quieres, también puedes incluir silencios, ¿vale? Así que venga, prepárate que empezamos. Vamos al mástil. Venga, vamos allá. Empiezo en blancas y luego tú me contestas en blancas. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Venga. Voy con negras. Corcheas.
Y ahora una mezcla. ¡Ole! Vamos ahí, ¿qué tal ha ido? Recuerda, si no te sale perfecto, no pasa nada. Nadie te está observando. La idea es que te vayas soltando poco a poco, tú tranqui. Por cierto, si te estás divirtiendo, suscríbete al canal, así cada vez seremos más y será aún más divertido. Bueno, ahora vamos a liberar un poquito de esa energía creativa que te corre por las venas. Vamos a volver a hacer pregunta-respuesta, pero esta vez 4 compases yo y 4 compases tú. La mitad que antes. Además, ahora improvisaremos libremente. No pienses en figuras rítmicas, simplemente déjate llevar, adáptate al ritmo y haz lo que tu técnica te permita. Si yo por casualidad hago cosas un poquito más técnicas como ligados y cosas así y tú aún no puedes, no pasa nada. Tú disfruta a tu nivel, haz lo que tus dedos te permitan. Venga, vamos allá, a tope, recuerda, 4 compases yo, 4 compases tú en pregunta-respuesta. Prepárate que vamos. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Tú. ¡Ole! Ahí estamos. ¿Qué tal ha ido? Bueno, espero que bien. Antes de ir a por el último ejercicio, cuéntame en los comentarios qué tal te ha ido este. ¿Has podido seguir el ritmo? ¿No? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Qué tal? Cuenta. Bueno, y ahora para terminar, te voy a mandar un ejercicio para casa. Vas a practicar la improvisación a partir de un motivo melódico. Este ejercicio es buenísimo, buenísimo. Ya verás lo que te ayuda. Mira, te lo enseño en el mástil. Mira, lo primero, vamos a inventarnos una pequeña frase inicial en frigio. Por ejemplo, esto. Ya está, muy bien. Ahora te la tienes que aprender rápidamente de memoria. Mira, es así. Vale, estamos en la segunda octava del modelo. Dedo 1, cuerda 4, traste 7. Hacemos... ¿Vale? Eso es un intervalo de quinta. ¿Vale? Y el ritmo sería... Si quieres también le puedes poner un ligado aquí. Podría ser. Pero si no puedes hacer el ligado, pues sin ligado. Vale, venga, pues si necesitas pausa un momento, pero apréndete esta pequeña melodía, ¿vale? La última vez. Ya, perfecto. Bueno, pues ahora el ejercicio consiste en improvisar libremente, pero a cada inicio de vuelta de 8 compases empezaremos con esa melodía y luego seguiremos la improvisación con lo que nos pida el cuerpo. Por ejemplo, yo empiezo así y luego... Por ejemplo,
y luego sigo con lo que me pida el cuerpo y cuando vuelva la siguiente vuelta de 8 compases, vuelvo a empezar. ¿Vale? La idea es tener un pequeño leitmotiv que nos ayude en el inicio de cada vuelta. Luego, cuando ya lleves 2 o 3 vueltas, puedes variar un poquito la frase inicial. En lugar de hacerla literalmente, puedes variar un poquito. Por ejemplo, ¿vale? O lo que se te ocurra. Pero esto es solo cuando ya lleves 2 o 3 vueltas que ya estés acostumbrado. Al principio, hazla literalmente. Venga, te voy a poner un ejemplo con música de cómo quedaría este ejercicio. Y luego vas a practicarlo por tu cuenta con esta pista instrumental que te dejo por aquí. Venga, vamos. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Y ahora vuelvo a empezar. Luego vuelvo a empezar, quizás variando. Y aquí viene otra vez. Bueno, pues ahí lo tienes. Esto ha sido solo un pequeño ejemplo, pero tú lo tienes que hacer durante los 10 minutos enteros que dura la pista instrumental. Accede a ella en la descripción del vídeo, ábrela en otra pestaña y haz el ejercicio hasta que deje de sonar. Y cuando termines, repite el ejercicio, pero esta vez lo haces inventándote tú tu propia frase de inicio. Te la memorizas rápidamente y repites el ejercicio, pero esta vez con tu frase. De verdad, hazlo, son 20 minutos de práctica y estos ejercicios son buenísimos para mejorar en la improvisación. Bueno, y eso es todo por hoy. Si quieres seguir mejorando, te recomiendo que veas los próximos vídeos de esta serie para improvisar con todos los modos desde la nota La. Y si realmente quieres dominar todos los modos griegos a la perfección, en todas las posiciones y llevar tu nivel guitarrístico a la estratosfera, échale un vistazo a mi curso Domina los modos griegos con el método CDI. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Ya verás cómo mola. ¡Hasta la próxima!